noticia la menos esperada, ¿no? Cuando pasa con este carácter, hablando de la muerte, en este caso del fiscal Alberto Nisman, que estaba tratando una denuncia muy seria que iba a ser planteada en el Congreso de la Nación contra la Presidenta de la República, Cristina Fernández, y algunos funcionarios más, que tienen que ver supuestamente con escuchas telefónicas que daban ciertos negocios entre el gobierno argentino o funcionarios argentinos, entre ella la propia presidenta y el gobierno de Irán. Buenas tardes, y ¿qué nos puede decir al respecto? En primer lugar, que no es clara la forma en que muere el fiscal Nisman. Es imposible a esta altura del partido arriesgar una hipótesis, sería como irresponsable. Pero no cabe ninguna duda que lo que han titulado los diarios en todas partes del mundo, que es muere un fiscal que investigaba a la Presidenta de la República por la conexión en Irán y por el atentado de la AMIA, me parece a mí que mucho que pensar, y para los argentinos del común esto no es igual que un día antes. Esto es un antes y un después. Hay una muerte de por medio, hay una muerte de mucha importancia. Ahora, por el otro lado, esto no inhibe la investigación que el propio fiscal estaba haciendo. Acá el kirchnerismo ha tratado de decir si se suicidó, si no se suicidó. Acá ha tratado de decir que, en un primer momento trataba de decir que se suicidó porque era mentira todo lo que había dicho. Después trató de decir que había que investigar las causas por las cuales se había suicidado, intentando imponer que estaba suicidado. En realidad esto, sí, fenómeno que la investigación de la fiscal siga adelante, siga su curso, pero lo que acá hay que tratar es si efectivamente la denuncia que el fiscal Nisman y las pruebas que el fiscal Nisman acumuló van a tener una continuidad o no. Yo creo que es muy grave lo de Irán. Por supuesto que es muy grave lo del fiscal Nisman, pero es muy grave lo de Irán. La Argentina había tenido toda una investigación por la cual terminó acusando a 6 iraníes, todos ellos miembros del gobierno iraní, acerca de un complot para la voladura de la AMIA, y de pronto, como por arte de magia, la Presidenta de la República y el canciller Timmermans cambian 180 grados el eje de la cuestión y resuelven que la pista iraní no es la pista correcta. Resuelven hacer una comisión de la verdad, como si toda la investigación de la justicia argentina no hubiese sido verdad, y resuelven además eventualmente llevar el juez a Irán, y además resuelven bajar, cosa que no pudieron hacer, bajar la alerta roja que dio Interpol sobre estos 6 personajes buscados internacionalmente. ¿Está comprobado que ellos intentaron bajar la alerta roja? No está comprobado, efectivamente tiene razón usted, no está comprobado. Ahora uno se hace la pregunta, ¿por qué Timmermans, que es el canciller, fue a Lyon a la sede de Interpol? ¿Para qué? Esta pregunta uno se la hace. La otra pregunta que uno se hace es, no si lo intentaron frente a Interpol, sino si lo acordaron frente a los iraníes, y después no pudieron hacerlo frente a Interpol. Porque con Timmermans hay que entender que, además de un mamarracho, un tipo que sabe muy poco de relaciones internacionales y de derecho, y entonces es muy probable que haya ofrecido bajar la alerta roja cuando en realidad no la puede hacer él, sino la tiene que hacer el juez. Y entonces no me extrañaría que le haya ofrecido a los iraníes y no haya podido cumplir. Y esto a la vez haya llevado todo ese acuerdo para atrás y terminó, no se olvide usted que terminó aprobándolo el Congreso argentino y no el Congreso de Irán. Te quería hacer una consulta, volviendo un poquito atrás sin entrar en detalles ni hipótesis, porque la verdad me parece que es irresponsable hablar si fue un suicidio, si fue un suicidio inducido o si fue un asesinato, cosa que hubo sectores irresponsables, tanto del gobierno posiblemente, en plantearlo taxativamente, casi apenas se enteraron de la noticia, como el sector de la oposición, que también han planteado con mucha irresponsabilidad todo lo contrario, ¿no? Yo coincido con ese análisis. Yo por eso decía, es muy difícil, y probablemente en la Argentina, cuando los crímenes son tan cercanos al poder, terminan no siendo dilucidados nunca, ¿no? Es muy difícil determinar qué pasó. Lo que estaba claro es que el fiscal no tenía depresión, que el fiscal tenía entusiasmo por lo que estaba haciendo, que habló varias veces con Patricia Bullrich, que le pidió garantías sobre la comisión de penal para que no hubiese ahí incidentes. Estaba como todo armado, estaba trabajando sobre las pruebas, y de pronto aparece muerto.
No digamos ni suicidado ni asesinado, muerto. Pero de un tiro. Sí. Domeniani, usted hace análisis permanente para muchos medios importantes, entre ellos el sitio web www.marcospa.com.ar, ¿no? Donde está la columna de semana. A su vez está Claves Internacionales, que es una muy buena página de análisis internacional. ¿Cuál es el meollo de estos supuestos acuerdos? Porque usted deja entrever en alguno de sus análisis que no pasa por un acuerdo comercial entre Argentina y Irán, sino que puede ir mucho más allá de algún acuerdo que favorezca al bolsillo de algún funcionario argentino. ¿Eso puede ser así? No, yo lo escribí en su momento, ¿no? Cuando algo se da vuelta a 180 grados, es muy difícil determinar una causa única. Pero a ver, primero, ¿qué gobierno había en Irán? No estaba el actual gobierno de Rouhani, del presidente Rouhani, que es un ayatolá moderado, digamos así. Estaba el gobierno de Ahmadinejad, que era un extremista, anti-israelí, 100%, negaba el holocausto, usted recordará esto, era amigo de Chávez, que a la vez era amigo de Cristina Kirchner. Entonces vamos vinculando por ahí. Y en esa vinculación, bueno, que todas estas amistades alcanzaban para decir, bueno, cambiemos los ejes, me parece que no, me parece que lo que alcanza, por lo general lo que alcanza con el kirchnerismo es plata. La plata es lo que cambia un eje. Y yo tengo la sensación, efectivamente no lo puedo probar, yo tengo la sensación de que el cambio de estar en contra, no se olvide que Nisman fue puesto como fiscal por Néstor Kirchner, no se olvide que la CIDE trabajó con Estiuso y la CIDE trabajaron con Nisman, pero no porque la CIDE se lo ocurriese, sino porque además se lo pidió Kirchner, y de pronto este cambio de 180 grados favorable a Irán, para mí es plata. Algunos analistas hablan de que también podría haber un pase de factura de los servicios de inteligencia. Hubo un cambio grande, ¿no? Ahora Parrilli siendo el número 1, sacando a Estiuso, que estuvo más de 40 años. ¿Puede haber algo de esto? No, decididamente no. Una muerte no, de ninguna manera. Puede haber indudablemente una interna. Los servicios de inteligencia del Estado han sido desquiciados como ha sido desquiciada la justicia en la Argentina por el kirchnerismo. Entonces hoy ya no son más los servicios de inteligencia del Estado, sino son los servicios de inteligencia del kirchnerismo o contra el kirchnerismo. Y ya es la justicia del kirchnerismo o contra el kirchnerismo. Eso sí. Ahora, ¿un homicidio? No. ¿Está bien empezar a buscar o analizar a la víctima, en este caso al fiscal Alberto Nisman? Porque algunos se preguntan, vivía en un lugar carísimo. ¿Da un sueldo de fiscal para vivir donde él vivía? No sé, la verdad yo no sé. Yo no lo sé, no lo podría decir. El sueldo de fiscal es importante, muy importante inclusive. Sí. Si da o no da, no sé. Pero en todo caso no invalida la investigación sobre la cuestión iraní. No tiene nada que ver. ¿Cómo sigue esto? Él tenía un equipo de 50 personas que trabajaban para él. Ahora hay un nuevo fiscal. ¿Esto va a continuar para usted? ¿La investigación? Yo espero que sí, anhelo que sí. No sé. Primero querría saber si que alguien diga que todas las pruebas que había reunido Nisman están acá. No lo sé, salvo que haya pasado en las últimas 2 horas. No lo sé. Y si las pruebas están, por supuesto que siga esta cuestión a fondo. Me parece a mí que el juez habilitó a la feria judicial ya, ¿no es cierto? Así que estamos en condiciones de que esto ocurra, de que las pruebas se presenten ante el juez y que el juez tome decisiones al respecto. Mucho más que el Congreso. Porque el Congreso en realidad es un ámbito de resonancia, está bien, etcétera, pero ahí se juegan, como usted bien dice, cuestiones políticas, la oposición y el oficialismo. Eternamente se juegan cuestiones políticas. Es la caja política del país, o la caja de resonancia política del país. Me parece que lo que tiene que hacer es que esto lo tome, no el suicidio, sino las pruebas sobre la cuestión iraní, las tome el juez. ¿Eran tan concluyentes las pruebas, como decía el fiscal Alberto Nisman, o, desde el oficialismo decían que estaban esperando la reunión porque iban a romper una por una las pruebas que tenía Nisman? Yo creo que lo del oficialismo lo que buscaban era que el fiscal dijese algo que violase la ley de secreto del Estado que tiene la Secretaría de Inteligencia. Por ejemplo, el nombre de la gente, que ahora ya se conoce. Si eso pasaba,
lo recusaban. Y otra cosa. Yo creo que eso era lo que buscaban desde el oficialismo. Por eso habían decidido ir, cuando al principio habían decidido no ir. Y por eso a mí me parecía peligroso la concurrencia al Parlamento. Yo no hubiera ido. En cuanto al resto, digamos, si las conductas que puede haber tenido el fiscal, bueno, me parece que pueden ser juzgadas como tales, pero no hacen a la causa. Me parece que eso es un mecanismo que trata de imponer el kirchnerismo para tratar de no hablar del eje central, que es la relación con Irán. El oficialismo dice o planteaba que tenía argumentos para, como le dije anteriormente, destruir cada una de las pruebas del fiscal Nisman. El fiscal Nisman estaba de vacaciones, vino en forma supuestamente urgente. ¿Hay alguien que esté detrás de todo esto, cree usted, además de esto que iba a hacer el fiscal Nisman, de llevar estas pruebas al Congreso? No lo sé, en un primer momento, estaba acordando de algo que no contesté en la pregunta anterior. En un primer momento se dijo, bueno, si el fiscal realizó escuchas sobre personas que no tenían un mandato judicial de hacerlas, esas escuchas no valen, y esto es absolutamente cierto. Y entonces se imaginaban por ese lado, qué sé yo, escuchas sobre Larroque, escuchas sobre Delía o escuchas sobre Esteche. Pero resulta que el juez Canicoba Corral había autorizado las escuchas sobre Cali, sobre el agente iraní, y estos se comunicaban con el agente iraní. Por lo tanto, las escuchas son válidas. Entonces, me da la sensación que tanta destrucción de prueba como hacen alarde, me parece que no era tan así. Me parece que todo lo que buscaba era eso, que el juez se pisara. Y hablando del juez, dicen que el juez no estaba al tanto de todo esto que iba a presentar el fiscal Nisman en el Congreso. ¿Esto es así? Eso es lo que dice el juez. Si es así o no, no sé. Esto es lo que dice el juez. Sí. Si el juez estaba o no al tanto, él dice que no. E inclusive dice que se siente puenteado, porque el fiscal Nisman no le comunicó ninguna de estas cosas. Hay quien también dice que son versiones. Como tal, digo, difícil hacerse eco de las versiones. O no es bueno en todo caso. Sí, sí. Hay quien dice también que como el juez tiene un hijo que está a punto de ser nombrado juez, bueno, entonces evidentemente tiene una posición mucho más favorable al kirchnerismo en este momento. Puede ser. Le hago la última cortita y agradezco muchísimo la amabilidad de hablar de este tema tan candente. Está el memorándum firmado con Irán, ¿no? Que uno dice es parte o casi el meollo de la cuestión. Y este memorándum tiene partes secretos. ¿Esto es correcto? ¿Esto está bien? ¿Por qué se da de este modo? Sí, esto es correcto. Tiene parte secreta, la Interpol, por ejemplo. ¿El acuerdo con Interpol? Esa parte secreta. Y no hay forma eso de saberlo, eso... Bueno, esta es la responsabilidad. Acá, digamos, los argentinos tenemos que alguna vez ser maduros. Sí. Hemos votado lo que hemos votado. Tienen una mayoría de prácticamente 2/3 en el Congreso, aprueban lo que quieren. Entonces, han aprobado el memorándum con Irán con cláusulas secretas. Han aprobado el acuerdo o el contrato con Chevron, con la petrolera Chevron, por el tema de Vaca Muerta con cláusulas secretas. Bueno, este país está aprobando, o mejor dicho, el kirchnerismo en el Congreso con su mayoría ultra suficiente, votada por el pueblo argentino, está aprobando cosas que son secretas. Que después el pueblo argentino tratemos de no quejarnos. Tomiani, muchísimas gracias.